Aleluya. Bendiga con amén, hermanos. Marcos 5, versículo 21. 5:21 de Marcos. Bendigan con amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está, ¿qué dice ahí? Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí salva, entiéndase, sana. ¿Sí? Es el mismo vocablo, salva y sana es lo mismo. Dice la palabra del Señor: y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, y volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Note usted, hermano, que la mujer tocó el manto, el borde de su manto. Jesús dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero escuche, el poder no salió de sus vestidos. ¿Sí? Dice la palabra, versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de su manto, ¿dice eso? El poder que había salido de su túnica, el poder que había salido de su turbante, el poder que había salido de sí mismo. ¿Estamos? Dice, conociendo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Él no dijo: ¿quién me tocó? Sí, pero él no dijo: ¿quién me tocó? Él dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Él sabía exactamente qué parte de sus vestidos habían tocado. Amén. Pero él, hermanos amados, él no está haciendo alusión a los vestidos que le tocaron. Él está haciendo alusión a que o sea, el poder que sale, no sale de sus vestidos, sale de él. ¿Estamos? Y dice la palabra del Señor, versículo 31. Sus discípulos le dijeron: Señor, como dicen por ahí los jóvenes ahorita dan malagas. Dice, sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Jesús no dijo: ¿quién me ha tocado? Él dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Escuche, porque ese es un detalle importante, hermano. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Fíjese bien, temiendo y temblando. ¿Por qué? Porque la mujer sufría de flujo de sangre, era una mujer inmunda ante la ley judía. No podía acercarse a nadie mientras estuviera en una condición donde estuviera drenando sangre, hermanos. Y sin embargo, esta mujer llega y se acerca no solamente a un hombre, sino a un maestro que andaba rodeado de gente. Dice la palabra que había una gran multitud. Ok, dice la palabra del Señor: esta mujer, temiendo y temblando, obviamente podía ser apedreada a muerte, ¿verdad? Podía ser lapidada. Dice, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Creo, hermanos, que Jairo no pudo haber recibido palabras más duras que esa. Yo creo que los que tenemos hijos, y creo que somos todos los que estamos aquí, creo que todos los que estamos aquí tenemos hijos, y algunos ya están nietos, y otros ya están bisnietos.
Creo que no hay palabras más duras de escuchar que tu hija ha muerto. Cuando nosotros nos dijeron en el seguro, hermanos, que Miguel tenía insuficiencia crónica, insuficiencia renal crónica irreversible, esa palabrita irreversible fue la que más duro me pegó. Fue la que más duro me pegó. Miguel tenía 13 años cuando le diagnosticaron la... No, todavía no. Todavía estamos en la lectura, pero bueno. Vamos a terminar de leer, sí, sí. Dice, pero Jesús, versículo 36, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomándola Pedro de la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Ahora sí pueden sentarse, hermanos, ya hemos orado. Ya hemos orado y esperamos que el Señor hable a nuestras vidas. Amén. Gloria en nombre de Jesús. ¿Pueden sentarse, hermano? Arriba en la silla y siéntese en el piso, dicen por ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué bueno verles, hermanos. Qué bueno verles en este lugar. Decía hace un momento, ya teníamos rato que no hacíamos cultos los miércoles aquí, por razón de que estamos yendo a Urbi, como parte del compromiso que hicimos cuando el Señor nos trajo para acá. Acordamos con nuestros hermanos de Urbi tener una reunión semanal allá. Y es por esa razón que se tienen 2 reuniones aquí y el miércoles allá. Amén. Aparte de las reuniones que hay aquí de jóvenes y de ensayos y todo eso, pues tenemos el compromiso con nuestros hermanos de Urbi de estar yendo una vez por semana a ministrarles allá. Ok, como se pudieron dar cuenta, hermanos, este pasaje trae enseñanzas bien fuertes respecto a la fe. Muchas veces, hermanos, la gente confunde la fe con una emoción. Muchas veces la gente confunde la fe con un simple acto de creer y ya. Pero, ¿qué es la fe? La fe consiste en 2 cosas, hermanos. Número 1, la acción de creer. Es cuando yo digo creo. Es cuando se lleva a cabo el verbo. Cuando el verbo cobra vida y creemos, ¿sí? Esa es la acción de creer. Pero el segundo punto creo que es un poco todavía más importante que el primero. Bueno, los dos van de la mano. Pero es, ¿qué creo? El contenido de la fe. Muchas veces, hermanos, hay gente que pone su fe, que pone su confianza, no sé, en cosas naturales. Por ejemplo, si yo agarro esta pluma y me pongo a hacer dibujitos, yo tengo la fe, tengo la confianza de que esta pluma va a escribir, de que esta pluma va a dejar un garabato, de que esta pluma va a manar tinta, obviamente hasta que se le acabe la tinta, ¿sí? Pero yo tengo la confianza de que esta pluma, porque es Vic y Vic no sabe fallar, pues voy a escribir, voy a hacer algo, un dibujo, un garabato, qué sé yo. ¿Me explico? Ahora, el problema de la fe, hermanos, el problema de la fe no es solamente creer, sino ¿qué es lo que creo? Y no consiste solamente en creer, sino en el contenido de la fe, sino en el acto mismo de creer. Son las 2 cosas que van ligadas, que van de la mano. El problema aquí es, hermanos amados, que mucha gente piensa que cree. Mucha gente cree que cree. Pero cuando llega el momento de poner a prueba la fe, cuando llega el momento de que la fe tiene que obrar, tiene que hacer su trabajo, allí es donde, hermanos, como luego dicen por ahí, tuerce la marrana el rabo. Nosotros tenemos, hermanos, que entender que la fe que nosotros profesamos no puede ser una fe vana, no debe ser una fe vana. Hermanos, hay gente que tiene fe vana. ¿Cuál es esa fe? Es la fe, hermanos, que cree que hay bendición, que cree que hay prosperidad, que cree que todo va bien cuando el refrigerador está lleno, cuando hay trabajo, cuando hay dinero en la cartera. Pero cuando no hay, cuando falta el
alimento en casa, cuando falta el dinero en la cartera, cuando el carro empieza a fallar, cuando en el trabajo empiezan a despedir gente, entonces empiezan las corvas a temblar y entonces nos damos cuenta que realmente mucha de la fe que decimos tener en realidad no es fe, no existe esa fe. El propósito, amados hermanos, de este pasaje, yo creo que el propósito de este pasaje es enseñarnos algo con relación a la fe. Y algo que este pasaje, creo, me quiere enseñar y a través de mí a ustedes, es cuál es la fe eficaz. ¿Cuál es la fe que verdaderamente funciona? Porque mucha gente dice tener fe, pero repito, en el momento de la crisis, de la necesidad, de la angustia, esa fe parece que se esfuma. ¿Cuál es la fe, hermano, que prevalece? ¿Cuál es la fe que verdaderamente puede funcionarnos en un caso dado? Yo quiero que veamos algunas características que tiene la fe eficaz. Número 1, la fe eficaz, hermanos, es aquella que se pone única y exclusivamente en Jesús. Única y exclusivamente en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Jesús dijo: todo lo que pidierais al Padre. Él no dice en el nombre de Martín Santana. Él no dijo en el nombre de la Virgen María o de Guadalupe, como le quiera poner. Él no dijo acércate a mí a través de fulano, sultano, perengano. No, Él dijo todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que vuestro gozo sea cumplido. Qué importante es, hermanos. Miren ustedes lo que dice la palabra del Señor. Versículo 22 dice, y bueno, desde el 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una, ¿qué dice ahí? Una gran multitud. Pregunto, ¿Jesús viajaba solo? Porque aquí dice que se reunió una gran multitud, pero pregunto, ¿él viajaba solo? ¿Cómo lo ven? No, viajaba acompañado. ¿Quiénes lo acompañaban? Sus 12 apóstoles, sus 12 discípulos. Ahora escuchen, porque en nuestras Biblias, por ejemplo aquí en el Evangelio según San Marcos, hay un prefijo ahí, ¿verdad? San. O sea, iba San Pedro, iba San Juan, iba San Pablo, bueno, Pablo todavía no, pero iba San Bartolomé, iban todos esos santos. Pero ¿a quién se acerca Jairo? Fíjense qué tremendo es esto, hermanos. Porque muchas veces nosotros tratamos de acercarnos a la iglesia. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia. Nosotros, amado hermano, creemos que congregarnos es bueno, que estar en la casa de Dios es bueno, que venir a alabarle es bueno, que venir a su presencia con regocijo y entrar por sus puertas con acción de gracias es bueno para nosotros. Pedro así lo dijo: bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Sí o no? Pero la palabra del Señor nos habla, hermanos, de un varón que tenía un hijo. Y este hijo estaba endemoniado. Y este hombre trae a su hijo a los apóstoles. Pero los apóstoles no pudieron echar fuera al demonio. Y la palabra del Señor dice que Jesús no estaba con ellos en ese momento, sino que llegó después. Y cuando Jesús llega, los encuentra discutiendo con aquel varón. Y le dice: ¿qué disputáis con ellos? O sea, se dirige directamente al hombre. Escuche, hermano. Porque Dios quiere tener un trato directo con nosotros. Jesús no se dirige a los apóstoles. Jesús no se dirige a ellos: a ver, Pedro, ¿qué te está pidiendo aquel? A ver, Juan, ¿qué te está diciendo aquel? No, Él se dirige directamente con la persona interesada en buscar su gracia, en buscar su misericordia, en buscar su fidelidad. Ese es el Cristo que predicamos. Un Cristo que no necesita intermediarios, hermanos. ¿Sí o no? Se dirige con Él y le dice: ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué te estás peleando con ellos? ¿Qué les estás reclamando a ellos? Maestro, dijo, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, que donde quiera que lo toma lo sacude con violencia y lo ha echado en el fuego y en el agua para matarle. Y lo traje a tus discípulos, pero no pudieron hacer nada. Por fin, ¿lo trajo a él o lo trajo a los discípulos? ¿A quién se lo trajo? ¿A quién le traes tus problemas? ¿A quién le traes tus broncas? ¿A la iglesia? La iglesia tiene sus propias broncas. Y perdonándome la palabra broncas, pero creo que sí me entendí. Bueno, yo sí me entendí.
Venimos con nuestros problemas, con nuestras crisis. Hermanos amados, Jesucristo dijo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sí o no? Hermanos, el Señor, hermanos amados, no tiene intermediarios, no tiene sucursales. Él puede y quiere atender a nuestra petición. Dice la palabra del Señor: clama ¿a quién? No dice clama al pastor, no dice clama a la iglesia, no dice clama a los discípulos, dice clama a mí, y yo te responderé a ti. Porque es un trato entre Dios y nosotros, entre Dios y tú, entre tú y Dios, y no hay más. Hermanos amados, qué triste es la vida de un matrimonio en donde la suegra o el suegro no quieren salir de ahí. Qué fea es esa vida, qué terrible es esa situación. Yo me acuerdo, hermano, cuando nosotros nos casamos, cuando mi esposa y yo nos casamos, yo le dije: mija, ni con tu mamá ni con la mía. Nos rentamos, a ver cómo la hacemos, vamos a vivir en un puente allá abajo en la Independencia, no sé, pero ni con tu mamá ni con la mía. Y gracias a Dios que mi esposa estuvo bien de acuerdo, hermanos. Porque a veces, hermanos, hay problemas. A veces hay situaciones en las que no encajamos con el suegro, con la suegra. Es una relación de dos. Es una relación de dos, hablando humanamente. Porque si hablamos espiritualmente, pues es de tres. No podemos excluir al Espíritu de Dios de nuestro matrimonio. Pero el punto, amados hermanos, es que Dios quiere tratar con nosotros directamente. Escuche lo que dijo la mujer, hermanos. Dice la palabra del Señor que en el versículo 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús. Escuche, la fe es por el oír. ¿Estamos? Ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Por qué su manto, hermanos? ¿Por qué su manto? ¿Por qué su manto? Por la multitud que agolpeaba a Jesús. Me imagino que a lo mejor no alcanzaba ella por la gran multitud que agolpeaba a Jesús, a lo mejor no alcanzaba, y por la situación que ella tenía. A ver, esos de Facebook también comenten, ¿eh? Ok. Bueno, yo creo que había dos cosas principales. Una, no se sentía digna. Número uno, porque estaba como en el flujo. sucia. Entonces, inclusive ella podía haber sido pedida por la multitud, para que tú hubieras sabido que andaba en la multitud así como estaba, porque según la ley, y la tocaba, tenía toda la gente que por la ley salía inmunda en su mundo. Entonces, segundo, tenía tanta fe que decía: no le hace que no le alcance a tocar completamente, aunque no le rozar su vestidura, eso va a Ok, rezar. dos muy buenas. Yo tengo otras dos un poquito diferentes. La primera, el manto, hermanos, el borde del manto, los flecos del manto. El manto no es un velo, es una especie de tejido, ¿sí? De tejido más o menos grueso, áspero. Y ese manto, hermanos, para que no se deshile, se le hace una especie de torsión al hilo, que viene el fleco o el borde del manto viene a quedar más o menos a la altura de la rodilla, un poquito más arriba, ¿sí? Tal vez a la cintura. Esta mujer no alcanzaba, hermanos, a tocar más arriba, estaba débil por su flujo de sangre. No alcanzaba más arriba, estaba débil, cansada. Número dos, el borde del manto, hermanos, era la parte más suelta de la vestidura. Corría menos riesgo de que al momento de tocarlo se dieran cuenta que lo había tocado. ¿Sí lo explico? Por ser la parte más suelta, pero no sé, perdón. Y tan. Pero no, hermanos, el toque de aquella mujer no pasó desapercibido por algo, hermanos, porque Jesús salió poder de él, y él, hermanos,
hermanos amados, se detuvo a buscar a aquella mujer. Hermanos, es importante que nosotros entendamos que la intención de Dios siempre, siempre, siempre será tener trato con nosotros. Y para que nuestra fe, hermanos, sea efectiva, para que nuestra fe rinda fruto, el fruto que esperamos, es necesario que nosotros hagamos de Jesús el objeto principal, único de nuestra fe. No podemos poner nuestra fe en el manto, hermano. Mire, Jesús dijo claramente: poder salió de mí. Porque los discípulos le dijeron: ay, Señor, no la hagas, pues, ves que la multitud te aprieta, Señor, y tú sabes con quién me tocó. No, es que no fue un toque cualquiera, no fue un empujón de: ay, perdón, te empujé. No, no fue un toque cualquiera. No fue que alguien pasó y ay, le dio el bachón sin querer. No, fue un toque especial, hermanos. No fue cualquier toque. Y el poder no salió del manto, el poder salió de la presencia misma de Jesucristo, de su persona. Porque la mujer, amado hermano, al momento de decir: aunque solamente toque su manto, eso va a ser el contacto con su cuerpo. Y es que también, si era grande la multitud, pues aquí lo vemos cuando hay desfiles, por ejemplo, que hay mucha multitud que se agolpa uno. Ajá. Donde hay más espacio, ya sea para sacar la mano, es por los pies de las demás personas. Pues sí, nomás pregúntenle a Josué y a Jocelyn en el DF. En el metro, los videos que mandó Josué en el metro. Estaban unos con otros, y si eran hombres, pues la estatura y todo eso. Entonces, por eso me imagino yo que entre las piernas de la gente, si tan solo, o sea, ¿cómo se imagina usted que llegó aquella mujer, hermanos? Para mí, hermanos, ella llegó casi arrastrándose. Era todo lo que le alcanzaba, hermanos. El hecho de decir: si tan solamente tocara el borde de su manto, hermanos, tan solo el borde quedaba más o menos pues, a las rodillas, un poquito más arriba quizá, pero ya me está hablando a mí, hermanos, de un esfuerzo, de algo hacia arriba. No es de que, ay, me agacho y de aquí lo agarro. No, era algo hacia arriba. Porque ella dice: si tan solo tocare, si tocare tan solamente su manto. Era algo que era un esfuerzo para ella, hermanos. ¿Me explico? Era un esfuerzo para ella el poder tocar, aunque fuera el manto del Señor. Era un esfuerzo. Pero el manto, hermanos amados, no era la fuente del poder. La mujer no tenía sus ojos puestos en el manto como algo milagroso. Por ahí andan unos videos de unos celulares que son milagrosos. Agarra una persona en silla de ruedas, agarra el celular y se lo esconde porque no es de él. Y se levanta, corre porque el mugrero se le avienta unos toquesotes de 100 voltios o 220, no sé cuántos voltios, y se levanta y sale corriendo y tiene el celular. Hermanos, el poder no estaba en el manto. Los ojos de la mujer no estaban en el manto. Mire, escuche. Dice la palabra del Señor. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, no dice cuando oyó hablar del manto de Jesús, ¿o sí? No dice cuando oyó hablar del báculo de Jesús, cuando oyó hablar del agua bendita que venden ahí en Pare de Mentir. La Biblia no dice eso. No habla de la Rosa de Guadalupe, no habla, hermanos, nada de eso. Esto es algo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Ella oyó hablar de Jesús y su fe fue puesta en Jesús. La palabra del Señor dice, hermanos, que Jesús iba caminando por la calle, por el camino de Jericó, y había un hombre llamado Bartimeo junto al camino que gritaba: Jesús, hijo de David. Escuche, Bartimeo gritaba Jesús, pero no a cualquier Jesús. Él decía: Jesús, hijo de David. Yeshua ben David. Él sabía, hermano, a quién se estaba dirigiendo. Sabía a quién. Y la Biblia dice que Jesús se detuvo en el camino, hermano. Y ve a aquel hombre, y dice la Biblia, hermanos, que la gente le lo reprendía para que se callara, a lo mejor hasta su coscorrón 2. No molestes al maestro, no estés dando lata. Pero aquel hombre, dice la Biblia, que seguía clamando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detiene y lo manda a llamar. Y entonces le dicen: levántate, ten ánimo, te llama. Y Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga?
Y el hombre le dice: maestro, que recobre la vista. Pero la Biblia dice, hermanos, que él oyó que era Jesús Nazareno el que pasaba ahí. Y me llama la atención, hermanos, que ese hombre, siendo ciego, pudo darse cuenta de quién era hijo Jesús. Lo que los fariseos no pudieron, lo que los saduceos no pudieron, y todavía no han podido darse cuenta de quién era Jesús. Un hombre ciego lo hizo. Oyó, creyó y recibió la vista. Esta mujer oyó, creyó y fue sana. La hija de Jairo, hermanos, Jairo oyó, creyó y su hija fue sana. ¿Cómo está nuestra fe, hermanos? ¿Cómo está nuestra fe? Tenemos que hacer de Jesús, hermanos, nuestro objeto único de fe. Yo no puedo poner mi fe, hermanos, en el pastor. Yo no puedo poner mi fe, hermanos, en un hermano de la congregación. Aquel hombre, el del hijo endemoniado, dijo: traje a ti mi hijo, te lo traje a ti. Pero tus discípulos no pudieron. La iglesia no puede. El que puede se llama Jesús. Amén, aleluya. Nosotros venimos a la casa de Dios, ¿cierto? Pues hermanos, les tengo noticias. Necesitamos dejar de venir a la casa de Dios para venir al Dios de la casa de Dios. ¿Me hice entender? No les estoy diciendo que ya no se congreguen, no. Tenemos que venir al Dios de la casa de Dios. La Biblia dice que Dios llamó a Jacob a Betel para bendecirlo. Pero estando ahí, Jacob le cambió el nombre a Betel. Ya no era Betel, ya era el Betel. El Dios de la casa de Dios, el Dios de Betel. Él tiene que ser nuestro objeto principal y único de fe. ¿Estamos? Si queremos que nuestra fe sea efectiva, necesitamos hacer de Jesús el único objeto de nuestra fe. Número 2. Versículo 35. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Hermanos, la fe efectiva, la fe que verdaderamente rinde fruto, tiene como característica, hermanos, que se sostiene a pesar de los contras. Se sostiene a pesar de los contras. Pregunta, hermanos, ¿Jairo tenía fe cuando vino a Jesús? Cuando le dijo: mi hija está agonizando, ven, ven, pon tu mano sobre ella y será salva. ¿Tenía fe? Pero ¿sabe qué, hermano? De repente llegan y le dicen a Jairo: Jairo, ya no tiene caso, la niña ha muerto. No había, hermanos, los aparatos que ahora hay para resucitar personas. No sé si había el conocimiento de lo que ahora se conoce como RCP. No sé si había respiración de boca a boca y le hacían la cardiopulmonar, ¿verdad? El RCP que le llaman, la reactivación cardiopulmonar. No sé si había eso. Pero lo que sí sé es que la niña había muerto. La gente alrededor de Jairo llegan y dicen: Jairo, ya no hay nada más que hacer, ya no se puede. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos hemos topado con callejones sin salida de nuestras vidas? Problemas que a veces no sabemos qué hacer, cómo lograr hacer algo, cómo lograr, no sé, corregir errores pasados, cómo restaurar un matrimonio.
A veces, hermanos, me ha tocado que llegan hermanos y, hermano, fíjese que tengo esta situación, ¿verdad? Y a veces tratamos de aconsejarles lo mejor que podemos, tratamos de dejar que el Espíritu Santo nos guíe y aconsejar de la mejor manera, y nos damos cuenta de que hicieron todo lo contrario a lo que se les aconsejó, y hay consecuencias. ¿Cómo corregir eso? ¿Cómo corregir, hermanos, cómo lograr vencer las consecuencias que llegaron por nuestros propios errores, por nuestra propia necedad? ¿Sabe que a veces, hermano, el propio pecado del ser humano es un cortocircuito para la fe? Y cuando llega el problema, cuando llega la situación difícil, decimos, bueno, ¿con qué cara me presento delante de Dios a pedirle por esto? Y pareciera, hermanos, que ya no hay nada que hacer. Cuando Miguel enfermó, hermanos, inmediatamente empezamos a tratar de ver la manera, ¿verdad?, de un trasplante. Decía Leti, no, pues tú andas en la moto, yo me meto y a ver qué sale, ¿verdad? Y no, pues no se pudo. Le dije a Leti, bueno, pues si tú no pudiste, pues sin modo, con moto y sin moto, ¿verdad?, me meto yo. No se pudo. A mí me mandaron con un nefrólogo también. Y el nefrólogo al último dijo que no, que yo estaba bien. Pero bueno, no se pudo. ¿Y quién más? Pues Judith. Pues tampoco se pudo. ¿Qué hacemos? Y luego, hermanos, fue un tiempo en el que estuvimos pidiéndole a Dios, Señor, nuestro hijo, Señor, mira, nomás tiene 13 años, Señor. Obviamente hay niños más pequeños que también tienen padecimientos en sus riñones o en otros órganos, pero nuestro clamor era por nuestro hijo. Y Señor, nuestro hijo, y de pronto, hermanos, no, pues hay que dializarlo. Y le consiguieron una máquina para que, bueno, se la consiguió el seguro, se la prestaron del seguro para que lo dializaran. Y se suponía que la máquina pues le iba a limpiar el cuerpo para que él no tuviera los síntomas que manifestaba, que entre esos síntomas eran calambres muy fuertes en las piernas. Y un día, hermanos, 2 meses antes de sus trasplantes, empezó a sentir calambres otra vez en las piernas, y bien fuertes, hermanos. Al grado que él decía que sentía, hermanos, que la rodilla se le quería voltear hacia adelante. O sea, en lugar de doblar hacia atrás como dobla normalmente, quería doblarse hacia adelante la rodilla. Y él estaba conectado a la máquina. ¿Qué haces ahí? ¿A dónde volteas? Dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Qué tremendo es, hermanos, a veces el tener que afrontar diversas pruebas y tener un enfermo en casa y seguir predicando fe. Y seguir predicando de un Cristo que sana, de un Cristo que hace milagros, de un Cristo que se glorifica conforme a su voluntad, y ver que a veces no hay esa respuesta que uno esperaría que hubiera. Conozco un pastor que anda en silla de ruedas, y si pasa un tope muy fuerte con su carro se quiebran los huesos. ¿Sabe qué, hermano? Necesitamos seguir creyendo. Fíjese las palabras de Jesús a Jairo, y le dice: no temas, cree solamente. Cree solamente. Volviendo al caso, hermanos, de aquel hombre que tenía al hijo endemoniado. Jesús ve al muchacho que está siendo sacudido ahí, porque la Biblia dice eso, que aquel demonio vio a Jesús y tomó al muchacho, lo sacudió con violencia y empezó a echar espumarajos por la boca. Y Jesús le pregunta al padre del muchacho: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? ¿Qué dijo el padre? Señor, desde niño.
Hay versiones bíblicas que dicen desde su mocedad, desde su adolescencia, desde joven. Quiere decir que ese muchacho ya no estaba tan muchacho, ¿no? Ya era una persona grandecita. No sé qué tan grande fuera, pero no era un niño. Ahora, cuando nuestros hijos se enferman, ¿no es cierto que le buscamos por todos lados? Que buscamos aquí, que buscamos allá, y que darle esta pastillita, y que darle este té, y que darle coca con limón, y que darle limón con coca, y que darle... Y le buscamos por todos lados. Y tristemente, para mucha gente, Dios es la última esperanza. El último recurso cuando debería ser la primera opción. ¿Sí o no? Yo le pregunto, ¿usted qué piensa? Este hombre, ¿qué tanto le habría buscado? Porque desde niño. Estamos hablando de que habían pasado años, hermanos, quizá. ¿Qué tantos remedios habrá buscado aquel hombre? Chamanes, curanderos. Nada le había funcionado, hermanos. Pero estos son la iglesia, estos predican a un Cristo que sana, estos predican a un Cristo que viene, estos predican a un Cristo de poder. Voy a llevarles a mi hijo y se lo trae a la iglesia, hermanos, a los discípulos. Y no pudieron los discípulos. Pues ¿qué me queda? Ya fui con el brujo, ya fui con el doctor, ya fui con este, ya fui con aquel. Los discípulos no pudieron. ¿Qué más me queda? ¿Qué más me queda? Pero llegó Jesús. Llegó Jesús, hermanos. Aleluya, amén. Y el demonio vio a Jesús, hermanos, y tomó al muchacho y lo revolcó. Escucha, hermano, porque todo eso sucede para enseñarnos algo a nosotros. Jesús le dice, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? ¿Qué es lo que le pasaba? Lo que Jesús estaba viendo, hermanos. Que el demonio tomó al muchacho, que el muchacho se revolcaba, que echaba espumarajos, que a lo mejor hasta se golpeaba, que a lo mejor estaba diciendo incoherencias, palabrotas, qué sé yo, delante de Jesús. Oiga, qué osadía, ¿no le parece? Qué osadía del demonio de ponerse a hacer todo ese espectáculo delante de Jesucristo. Pero repito, todo tiene un porqué. Cuando Jesús ve eso, cuando Jesús ve a aquel muchacho haciendo eso, le pregunta al Padre. ¿Para qué le pregunta? Échalo fuera y después me preguntas. No, échalo fuera y después vemos, después hablamos. Échalo fuera, la urgencia es de ahí. No, hay algo. Hay un porqué. Cuando Jesús le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa eso? El Padre inmediatamente se le va a la mente. Ay, Dios santo, pues desde pequeño, ya fui aquí, ya fui allá. Y el Padre quizá en ese momento le pasó toda la vida con su niño, con su joven, con su adolescente por la cabeza. Y repito, hay un porqué. Te lo traigo a ti, Señor, y míralo. Aún delante de ti está así. Y es entonces cuando Jesús le dice, si puedes creer, a pesar de que ya lo llevaste con el brujo, con el hechicero, con el chamán, con el curandero, a pesar de que ya se lo trajiste a la iglesia y la iglesia no pudo, a pesar de que delante de mí el demonio está haciendo de las suyas, si a pesar de todo eso puedes creer. Es que ese al que cree todo le es posible. No es gratis, no es por decir, no es por llenar un pedacito del versículo, hermanos. Es para enseñarnos a nosotros que si a pesar de todo eso podemos creer, al que cree, todo le es posible. Nuestra fe, hermanos, tiene que ser una fe que permanezca a pesar de. Qué padre es creer cuando, ay, tengo el refrigerador lleno, gloria a Dios, como Dios me bendice, gloria a Dios, porque tengo el refrigerador lleno, porque tengo gasolina en el carro, porque mi carro, gracias a Dios, no me ha dejado tirado, porque tengo mi casa, porque tengo mi trabajo estable, gracias a Dios, tengo mucha fe, porque Dios me ha bendecido. Y cuando no hay bendición, cuando no se ve la bendición, cuando de repente tú vas ahí y dices, ay, gloria a Dios, me acabo de embarcar con un carro new. Y llegas al trabajo y dices, ¿sabes qué, hermanos? Pues estás despedido.
Se cerró la producción. Pero me acabo de embarcar con un carro. Muy tu bronca. Ay, yo tengo mucha fe de que Dios va a bendecir mi matrimonio y la novia no llegó. Pasaron 3 días y estoy en el altar. ¿Y la fe? Es importante que nuestra fe se mantenga firme, hermanos. Dice la palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué dice el que persevere hasta el fin, hermanos? ¿Por qué? Si tenemos a un Dios victorioso, tenemos a un Dios, que a un Cristo que todo lo puede. ¿O no lo dijo su Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿por qué Jesús nos dice el que persevere hasta el fin? Porque no todos van a perseverar hasta el fin. Porque no, la fe no es igual la fe en todos. Debería de serlo, pero no lo es. Y aquí es, hermanos, donde entra mi trato personal con Dios. Aquí es donde entra mi relación personal con Dios. Aquí es donde entra, hermanos amados, el que Jesús no le pregunta a los discípulos qué pasa con aquel hombre. Le pregunta directamente al hombre: ¿qué pasa contigo? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Él? Hermanos, hay personas que llegan a las iglesias y tienen años en las iglesias y todavía creen que es el pastor el que les habla en los mensajes. Todavía creen que el pastor es el que anda husmeando por las ventanas a ver qué va a predicar el domingo o el miércoles. Todavía hay mucha gente, hermano, que llega a las iglesias, ¿verdad? Y se van todos enojados porque el pastor ya se dio cuenta de lo que andan haciendo y todo lo que dijo, lo dijo por ellos. Yo les he dicho muchas veces, si usted en algún momento llega a sentir que algo de lo que el pastor está hablando es por usted, téngalo por seguro, es por usted, pero no soy yo. Y sobre todo aquellos que están en Facebook, que sepan que no soy yo, o en YouTube. Hermanos, nosotros tenemos que mantener viva nuestra fe, y nuestra comunión con Cristo depende de eso. Es importante que lo entendamos. Porque decimos que tenemos fe, pero no podemos ser de los que creen que creen. No sé si me estoy explicando. Tenemos que ser de los que verdaderamente, hermanos, creemos para vida eterna. ¿Por qué, hermanos? Porque en tercer lugar, la fe efectiva, la fe que Dios espera que nosotros tengamos, es una fe que actúa en consecuencia. Jairo creyó, ¿qué hizo? Vino a Jesús en medio de la muchedumbre. La mujer creyó a Jesús, ¿qué hizo? Vino en medio de la muchedumbre. Ahora, para Jairo quizá era más fácil venir, puesto que era hombre, en un tiempo en el que la mujer no era bien visto que llegara sola a donde había una multitud de hombres. Era más fácil para Jairo, ¿sí o no? Ahora, era más fácil para Jairo porque la enferma estaba en su casa. Él estaba sano. La mujer del flujo de sangre, ella era la enferma. Pero los dos actuaron. Los dos oyeron y los dos reaccionaron a la fe que tenían. Viene a mi mente el caso del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? El hijo pródigo estaba allá viviendo en una ciudad alejada de su padre. Se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos y tenía hambre. Y la Biblia dice, hermanos, que este varón, no sé si era un joven o un hombre ya entrado en años, no sé, pero este varón, hermanos, quería comerse la comida de los cerdos, las algarrobas de los cerdos. Quería comerse la comida de los cerdos. ¿Cómo estaría su situación? Pero este hombre reacciona y dice: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿En dónde? En la casa de mi padre.
me levantaré, dice, e iré a la casa de mi padre. ¿Eso dijo? No. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hazme como uno de tus trabajadores. Yo no sé si aquel joven, hermanos, tenía la fe en que su padre le iba a decir: sí, mijito, agarre el asador y póngase a ararme esa tierra. Yo no sé si esa era su fe. Pero hay algo interesante, hermanos. Dios siempre supera nuestras expectativas. Aleluya, amén. Dios siempre supera nuestras expectativas. Ahora, no estoy hablando de un mensaje aquí de prosperidad, ni mucho menos. Eso no está en la Biblia. Bueno, sí está en la Biblia, pero de diferente manera. Este muchacho tenía fe en que su padre lo iba a recibir. ¿Cómo? No sé, pero de que me recibe, me recibe. Y qué maravilloso es, hermanos, que el padre ni siquiera escuchó las palabras del hijo, hermano. La Biblia dice que el muchacho venía de lejos y el padre dijo: ese caminadito medio chorro yo lo conozco. Y dice la Biblia que corrió a él, se abrazó de su cuello, lo besó y mandó ponerle vestido, calzado y anillo. No era lo que el joven esperaba, quizá. A lo mejor sí. Pero aquel joven tenía una certeza, hermanos: mi padre me va a recibir. ¿Y sabe qué hizo? Se levantó tempranito. Se levantó y vino, dice la Biblia, a su padre, no a la casa de su padre. Hermanos amados, los que estamos aquí, los que están ahí en internet, no se conformen con estar detrás del teléfono. No se conforme con estar del otro lado de la televisión. No se conforme con venir a sentarse en una banca, en una silla. Tenemos que venir a la casa de nuestro Padre, a nuestro Padre. Qué importante es esto, hermano: actuar en consecuencia. Juan dice en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 3 de primera de Juan: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuántos tenemos la esperanza de un día llegar a las moradas eternas? ¿Cuántos pudiéramos levantar la mano y decir: Señor, yo quiero llegar allá? Amén, aleluya. Entonces tenemos que actuar en consecuencia. ¿Me explico? En coherencia, hermanos, a la fe que profesamos tener. Yo quiero llegar allá. Entonces tengo que purificarme, porque la Biblia dice que ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira entrará en el reino de los cielos. Yo quiero entrar. ¿Y usted? Amén. Entonces tenemos que actuar en consecuencia. No estoy hablando de que sea perfecto, porque no lo soy. El mismo apóstol Pablo lo decía: no que ya sea perfecto o que ya lo haya alcanzado. Al revés, ¿verdad? No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Pero una cosa hago, decía Pablo: olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Prosigo a ver si logro, decía Pablo, a hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Qué importante es, hermanos amados, que nosotros podamos entender esto. La palabra del Señor nos dice claramente, hermanos, que este hombre, Jairo, hermanos, él continuó creyendo a pesar de. Su fe se mantuvo intacta. A pesar de la negativa de la gente que le dijo: ya no molestes al maestro, él siguió creyendo. Aleluya. Pero no solamente siguió creyendo, él actuó en consecuencia. Fíjense que cuando Jesús les dice: saquen a todos, ¿qué hizo Jairo? Jairo es dueño de la casa. Jesús dice: échenme a todos estos para afuera, una de morboso, no los quiero aquí para nada, vámonos. Jairo hubiera dicho: oye, Señor, pues es mi familia. ¿Cómo voy a echar para afuera a mi familia? ¿Cómo les digo que se vayan? No, él actuó en consecuencia, hermanos.
Qué triste es, hermanos amados, que a veces llega familia a la casa. No, ¿cómo me voy a ir al templo si acaba de llegar mi familia? Pues tráigasela al templo, de aquí se los llevan a comer. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque mi fe está, hermanos, en que yo quiero agradar a Dios. Yo quiero hacer lo que a Dios le agrada. Pero es que llegó mi mamá, es que llegó mi hermano, es que llegó mi tío, es que llegó el cobrador de Coppel. Tráigaselo. Tráigaselo a la casa de Dios. Tráigalo a buscar a Dios. Es que hace mucho que no platico con él. Pues mejor, menos chisme. Menos se contamina. Es que tenía muchos años sin verlo, pues luego le toma una fotografía y lo pone ahí en el techo de su cama, de su recámara, para que lo vea todos los días. Necesitamos, hermanos, actuar consecuentemente con la fe que profesamos. Amén, aleluya. Muchos, dijo Jesús, muchos me dirán en aquel día, escuche porque esto es algo importante, hermano. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Qué dijimos que significa el Señor, Señor? Confianza. Cuando se usa dos veces el nombre de una persona, por ejemplo, Moisés, era porque Dios se sentía cercano a Moisés. Escuche, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Quiere decir que esos se sienten cercanos a Jesús. Sienten confianza de acercarse a Jesús. Señor, Señor. En tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre oramos por los enfermos y estos sanaron. En tu nombre llevamos burritos al seguro. En tu nombre llevamos cobijas a los que no tenían. En tu nombre hicimos esto. En tu nombre hicimos aquello. Y entonces les declararé apartados de mí, hacedores de maldad. Escuche. Escuche, hermano, porque a veces cumplimos con una religión, pero eso no quiere decir que tengamos fe. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Cuánta gente, hermanos, nos hemos topado en internet, por ejemplo, que predican en el nombre de Jesucristo, pero viven una vida que niega completamente lo que acaban de predicar? Porque no hay fe. No hay fe. Predican una palabra que conocen. Hace unos meses atrás vi un video que hizo un antiguo predicador. De hecho, a él lo conocían como el niño predicador. Y ya grande, hermano, todavía lo invitaban a predicar. Y cansado de la vida que llevaba, hace un video en un hotel aventando dólares, que era un niño americano, y aventaba dólares y decía que todo lo que él predicaba eran puras mentiras. Bueno, lo que él predicaba no era mentira, mentira era su vida. Él predicaba sin fe. Hermanos, la fe que verdaderamente va a ser efectiva para nuestra salvación o para rendir el fruto que esperamos es una fe, hermano, que obra en consecuencia. Yo quiero vivir en santidad porque creo que voy a llegar a la presencia de Dios. Yo quiero vivir en santidad porque creo que Dios se va a agradar de mí si le obedezco. Yo quiero vivir una vida de obediencia porque yo creo que Dios me va a bendecir si soy obediente y me va a castigar si no lo soy. ¿Me explico? Entonces, una fe efectiva, hermanos, es una fe que hace de Jesucristo su objeto principal. Es una fe que se sostiene a pesar de los contras. Es una fe, hermanos, es una fe que actúa en consecuencia. Y es una fe, hermano, que glorifica a Dios. Número 4. Es una fe que glorifica a Dios. Jesús se detiene en medio de una emergencia, porque era una emergencia, ¿sí o no? Mi hija está agonizando, Señor, ven y pon tu mano sobre ella y será salva y vivirá. Y Jesús se detiene de pronto en el camino y empieza a voltear para todos lados y dice, ¿quién me tocó?
Y Jairo a lo mejor jalándolo, ¿verdad? Señor, mi niña, mi hija, Señor. Pero Jesús no, hermano. Jesús decía, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién fue? ¿Quién? A ver, ¿quién? Y los discípulos, Señor, ves que la multitud te aprieta y tú sales con que ¿quién me ha tocado? Hay una urgencia, hay una niña que se está muriendo. No, alguien me tocó. Alguien me tocó, poder salió de mí. Y a lo mejor pudiera verse hasta sangrón, ¿verdad? Si usted quiere, pero no, había algo importante. Había que glorificar a Dios. Que nunca se nos olvide, hermanos amados, que lo más importante en nuestras reuniones, en nuestros cultos, en nuestras pláticas, tiene que ser glorificar el nombre de Dios. Qué importante, hermano, porque mire, a veces se nos olvida que aún en nuestras pláticas el nombre del Señor tiene que ser glorificado. Por eso entramos en chismes, por eso entramos en pleitos, por eso entramos, hermanos, en palabras lisonjeras, embusteras, mentirosas. Porque se nos olvida que nuestra responsabilidad es glorificar a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. La fe que obra un milagro, la fe que va a hacer que recibamos la respuesta que esperamos, es una fe que debe glorificar a Dios en todo tiempo. Aleluya, amén. Por eso cuando testificamos, hermanos, les decimos, ¿verdad? Glorifique a Dios con su testimonio. No, es que yo fui y luego me caí y luego me levanté y luego seguí caminando y luego llegué a las tortillas y estuve como 1 hora en las tortillas y otra hora aquí testificando de lo mismo. Y me hallé 20 pesos, gloria a Dios. Nuestra fe, hermano, tiene que ser una fe que glorifique a Dios. Aquella mujer había recibido un milagro, ¿sí o no? Amén. Y quería pasar desapercibida. En cierta ocasión yo les decía a los hermanos de Ubi, porque teníamos unas hojas como las que traigo aquí para la oración, traía la lista de peticiones, hermanos, y de repente estábamos orando y Señor, sana, no, hermano, ya sanó, ya tiene como 1 mes trabajando. Y Señor, no, hermano, ya hace como 1 año que el Señor, y yo traía con la lista aquí de peticiones, hermanos, y les decía, hermanos, testifiquen, denle gloria a Dios. Que sepamos que Dios está obrando, que sepamos que Dios está glorificándose en las necesidades. Amén, aleluya. Eso es bien importante, hermanos. La fe efectiva, hermanos, glorifica a Dios en todo tiempo. Aleluya. ¿Usted cree que no es gloria de Dios cuando una persona se encuentra en una billetera de un compañero de trabajo y se le entrega y le dice, toma, se te cayó tu billetera, y que no le falta ni un centavo? Ellos van a darse cuenta que usted es diferente. Y eso va a glorificar a Dios cuando ellos sepan que usted es hijo de Dios. Y que por eso usted entrega la cartera. Qué triste es, hermanos, cuando la gente sabe que es cristiano y dice, ¿y eso qué es cristiano? No, hermano, nuestra fe tiene que glorificar a Dios. ¿Usted cree que es glorificar a Dios, hermano, meterse a una iglesia de otra religión y tumbarle las imágenes? No, eso no glorifica a Dios. Glorificas a Dios cuando les hablas con amor, con gracia, con misericordia, y Dios les tumba esas imágenes, no tú. ¿Sí me explico, hermano? Es importante glorificar a Dios, hermanos. Hace unos años una mujer entró aquí al Santo Niño, a la iglesia del Santo Niño, y les tumbó una imagen, no me acuerdo si de la Virgen ni de quién, y les quebró una imagen, se la llevaron a la cárcel. ¿Usted cree que eso glorifica a Dios, hermano? Glorificas a Dios cuando estás predicando en la calle, y por estar predicando la verdad te llevan a la cárcel. Ahí glorificas a Dios. Glorificas a Dios, hermano, cuando das testimonio. Oye, ¿y tú por qué no vas con nosotros a la cantina? Porque soy salvo, porque soy hijo de Dios. Cuando te mandan a, no sé, cuando te piden que le hagas un favor a alguien y te dicen, ay, se va a ir al cielo, sí, ya sé. Pero no es por ese favor, es porque soy hijo de Dios. Es porque Él perdonó mis pecados, es porque Él me lavó con su sangre. Mi fe tiene que glorificarlo a Él, no a mí mismo, no al pastor de la iglesia, no a los hermanos de la congregación. Hace no sé, ya voy para 2 años aquí más o menos, ¿verdad? Hace unos 3 años, 4 tal vez, llegó un joven de la iglesia y me enseñó un video que llevaba en el celular.
Y me dice, mira hermano, esto es un culto en una iglesia del norte. No le voy a decir cuál porque no tiene caso. Mira hermano, esto es un culto, me dijo. Lo primero que noté, hermanos, y pues eso es ya cada quien, ¿verdad? Tenían el altar pintado todo de negro. Y ahorita no sé por qué, pero se está usando en muchas iglesias que no se están pintando de negro y luego les ponen luces, ¿verdad? Y están haciendo de los altares, están haciendo escenarios más que altares. Pero bueno, y de repente, hermano, me pongo a ver el video y lo que voy viendo, hermanos, es a unos jóvenes que estaban rapeando arriba del altar, bueno, del escenario. Y lo que estaban cantando, hermanos, era una alabanza a la iglesia, a los pastores y a los que estaban cantando. Y no hay mejor iglesia y no hay mejores pastores y nosotros rapeamos para nuestro Dios y que no sé qué, y mencionaban el nombre del rapero, a los que estaban ahí cantando. Y al final dicen, y compren nuestro disco que está ahí en la puerta. Nuestra fe, hermano, tiene que glorificar a Dios. A Dios. A Dios. Cuando nosotros tratamos de glorificarnos a nosotros mismos, hermanos, el Señor se encarga de bajarnos los humos. Y cuando Dios humilla, hermano, créanme, humilla. Tenemos que mantenernos humildes, hermanos. Fíjense que la Biblia dice que era un principal de la sinagoga, ¿sí o no? Que se llamaba Jairo. Y dice, luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba. Él no le dijo, oye Señor, pues yo soy el principal de la sinagoga, vente para acá. No. Él se postró y rogó. Nuestra fe tiene que glorificarlo a Él. Aleluya. ¿Estamos? Yo no sé qué clase de fe, hermano, tengamos aquí. Yo quiero que Dios genere en mí, porque la palabra de Dios dice que la fe es un don de Dios. Yo quiero que Dios ponga en mí la fe que yo necesito para agradarlo a Él. Aleluya. La fe que yo necesito para que haya fruto en mi vida. La fe que yo necesito para sostenerme en medio de las tempestades más terribles que pueda haber. Pedro pudo caminar sobre la tormenta por una palabra que él creyó. Ven. Esa fe quiero yo. La fe, hermanos, que soporte lo que venga. Y esa es la fe, hermano, que yo lo invito a buscar. En Cristo Jesús. No en la iglesia, no en una predicación, no. En su comunión diaria con Dios. En su relación personal con Dios. En esos momentos íntimos con Dios. Allí en ese rinconcito en su casa. Allí en ese lugarcito que a lo mejor ya tiene hasta su marca aquí en el altar. Ahí. Allí es donde nosotros necesitamos pedirle al Señor, Señor, ayúdame a tener esa fe que te haga a ti el único objeto de mi fe. Aleluya. Que me sostenga en esa fe. Que te glorifique con mi fe. ¿Quiere ponerse de pie? Aleluya, Santo. Aleluya, Dios y Padre, he predicado tu palabra, Señor. Y te doy gracias, Padre Celestial, porque creo que tú has hablado en nuestras vidas, Señor. Gracias por esa misericordia que muestras cada día, Padre, con nosotros, Señor. Ayúdanos para que podamos tener esa fe, Señor, que nos ayude a limpiar nuestras vidas cada día, Señor. Porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él, Señor, se purifica a sí mismo. Ayúdanos, Padre, para actuar en concordancia con la fe que profesamos, Señor. Ayúdanos a crecer en la fe, Señor, que nuestra fe se sostenga, Señor, a pesar de las vicisitudes de la vida, Señor, de las dificultades propias de este mundo, Señor, porque sabemos que estamos en el mundo, Señor, aunque no somos de Él, estamos en Él, y necesitamos que tú te glorifiques, Padre. En esta noche, Señor, yo quiero rogarte por Peniel, Señor, ayúdanos.
Sosténnos en la fe. Permítenos, Padre Celestial, crecer en ella, y permítenos, Señor, que podamos glorificar tu nombre con nuestra fe. Que donde quiera que nos paremos, Señor, podamos dar testimonio de que somos tus hijos, de que tú vas con nosotros y nosotros contigo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias te doy, Señor, por esta palabra, y te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de los que escucharon este mensaje a través de Facebook, Señor, y a todos aquellos que lo escucharán a través de YouTube, Señor, también te pido los bendigas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Trata con cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Tú eres digno, Señor. Tú eres santo. Padre Gracias, celestial. Maestro, digno eres tú. Eres mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Eres mi paz, eres
a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti, oh Señor. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Yo quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Yo quiero más de ti, oh Señor. Aleluya, te adoramos, Dios. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir: Santo eres tú.
irnos, voy a pasarles los anuncios nada más. Les recordamos, hermanos, que tenemos ya en puerta los bautizos. Son el día 7 de agosto, con el favor de Dios. Ya se hizo se hizo un apartado verbal de la granja donde vamos a estar, donde planeamos estar. Vamos nada más a confirmar esto ya con el detalle que nos comentaban los hermanos de la de aquí abajo, a ver qué nos dicen. Y pues para ver dónde vamos a tener pues los bautizos. Ya por lo pronto tenemos esas opciones, vamos a ver qué. También recordarles pues nuestras reuniones del viernes. Tenemos oración aquí en el templo, para los que gusten acompañarnos, son bienvenidos. También reunión de jóvenes mañana y ensayo de alabanza para los jóvenes que están aprendiendo a tocar, o que estamos aprendiendo a tocar, ¿verdad? Porque yo no sé, pero yo estoy aprendiendo. Entonces, pues aquí los esperamos. También el domingo nuestra escuela dominical, ya saben, a las 11 de la mañana, el culto del mediodía. Y el miércoles, pues yo espero que ya estén bien nuestros hermanos en Urbi, tendríamos el culto allá. Si acaso siguen enfermitos, pues seguimos con los cultos aquí hasta que ellos se mejoren. Amén. ¿Qué más? Sí, para los hermanos que están pensándola por la distancia, con los bautizos, hermanos, vénganse. Yo sé que de alguna manera Dios ha de suplir gasolina, y si ustedes no tienen que ir, vénganse como quieran, lo acomodamos, a ver cómo nos acomodamos para poder ir. Si alguien tiene una camioneta grande, una VEN, algo así que nos pueda echar la mano, pues tráigasela. Y la idea es, hermanos, que podamos ir todos, que no se quede nadie por falta de mueble en que ir. Amén. También les recordamos, hermanos, que ya esta semana se tiene que hacer el pago de lo de, a más tardar, hermanos, este domingo, para comprar lo de la comida. Lo de la entrada a la granja, si es allá donde estamos pensando que pueda ser, nos la están rentando en 2,000 pesos la granja. Entonces sería pues cooperar para completar los 2,000 pesos entre las familias, ¿verdad? Obviamente, si somos 10 familias, pues nos tocaría de 200 pesos a cada quien. Que si vamos, por ejemplo, aquí al Colibrí, pues serían 360 pesos para que entráramos 4 personas. Entonces, si vamos allá, pues con 200 pesos pues ya nos ahorramos 100 y picacho, ¿verdad? De entrada. Entonces, esos 100 y picacho de entrada que nos ahorraríamos, pues a lo mejor lo metemos en gasolina, ¿verdad? Y nos vamos para allá. Y usted dirá, bueno, ¿y cuál fue la gracia, ¿verdad? Pues ¿cuál fue la ganancia? Bueno, la ganancia es que tendríamos la granja para nosotros solos, y acá no. Acá sí entra cerveza, acá sí entra música de la que, pues ya sabe, que la máquina 501, y nos quedamos cortitos, ¿verdad? Entonces, pues la idea es que tengamos el lugar un poquito lo más privado que se pueda. Habíamos ido a ver, hermanos, allá siéntense tantito, hermanos, ahorita wow. Ay, disculpen que siempre les olvidas en los países que se sienten. Habíamos pensado en el Acuapuerto, mejor conocido como el Acuapuerca, pero no, es el Acuapuerto. Y hermanos, me estaban comentando que seguido se hacen los pleitos ahí, ¿verdad? Porque como va gente pues a tomar y todo eso, que muy seguido hay pleitos. Entonces pues no queremos exponer a nuestros niños o a nosotros mismos, ¿verdad? Que nos llegue a tocar un poco el lazo perdido. Ahorita como están las cosas, pues no conviene mucho andar metiéndonos en problemas, ¿verdad? Entonces por eso fue que se decidió no hacerlo allá en el Acuapuerto. Estamos buscando otra opción, que es esa de la granja, y me comentaban de la granja que está aquí abajo también, que también se puede ver, y en un caso dado pues ya se cancelaría la reservación que tenemos allá, ¿verdad? Que no nos cobraron nada de reservación, pero en un caso dado pues ya se haría. No he cortado la transmisión en Facebook para que los que lo puedan ver en Facebook puedan darse cuenta de cómo está la cosa también. Entonces, hermanos, nada más eso yo creo que sería todo. Para este próximo domingo traer la cooperación para la comida, porque ya tendremos que comprar la comida para tenerla lista el sábado, para el domingo no tener que andar yendo a comprar esto, comprando aquello, comprando allá, comprando acá, irnos derechito y desde temprano tener los bautizos, cuando esté el agua bien rica, bien fría, para que salgan bien gozosos los hermanos que se van a bautizar, y el pastor también, porque también matan dentro del agua. Y ya tener todo el rato libre, hermano, ya después del culto. Amén. Entonces, pues esperamos que todos puedan ir, todos los que estaban interesados en ir vayan.
Y los que no estaban interesados, pues interesen, ¿verdad? Y vayamos todos los que podamos. Amén. Yo creo que es todo, hermanos, por hoy. Los anuncios, bueno, el miércoles ya, son todos los anuncios. El sábado creo que hay reunión de jóvenes, creo que van a tener un estudio sobre el Espíritu Santo el sábado. Y este sábado terminamos también el prebautismal, gracias a Dios. Yo pensé que íbamos a terminar hasta la próxima semana, no terminamos esta semana con el favor de Dios. Si el Señor nos ayuda, entonces pues les esperamos. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y a ser despedidos. Amén. Dios y Padre, te damos gracias por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias porque has estado con nosotros esta noche, Señor. Gracias por tu misericordia. Señor, en el nombre de Jesús queremos rogarte que tu Espíritu Santo vaya con nosotros a nuestros hogares o a donde quiera que vayamos, Señor. Guíanos en paz, llévanos, Señor, de la mano y guárdanos en el camino. Permite que podamos estar, Señor, aquí el próximo viernes para que podamos tener nuestra reunión de oración, Señor, y podamos ser aceptos delante de ti con nuestra plegaria, nuestra oración, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermano. Nos vemos por el favor de Dios el viernes, nuestro culto de oración. Amén.